las dificultades y los conflictos en los grupos, ¿sí? Ahí pueden ver, dentro de este gran tema, vamos a desarrollar cuáles son las fuentes de conflictos, qué es un conflicto, cómo se mapean los conflictos y algunas estrategias o abordajes, digamos, para pensar y avanzar en la resolución de conflictos, ¿sí? Sería interesante que comiencen pensando, digamos, o tratando de rememorar alguna situación de conflicto grupal que hayan atravesado, ¿no? En esa reflexión, ¿recuerdan si la situación posterior al conflicto resultó ser mejor o peor a la previa? ¿En qué aspectos creen que se gana o que se pierde después de atravesar un conflicto como grupo? ¿Han reflexionado o podrían pensar en algunas situaciones? Y sobre todo en estas preguntas, ¿no? Es interesante poder reflexionar sobre esto. Y acá esta imagen también nos ayuda a iniciarnos, ¿no? En esta cuestión de los conflictos. ¿Cómo resolverían esta situación que se grafica en esta imagen? Por un lado, esta persona Claudia, desde su punto de vista, desde su mirada, ve que existe el número 6, y Gertrudis, desde su punto de vista, observa que es un 9. Y ahí están en la discusión. Bueno, mientras vamos reflexionando sobre esta situación, es importante comenzar diciendo que el conflicto es inherente a los grupos, ¿sí? Porque básicamente, y como probablemente hemos mencionado en alguna de las clases anteriores, el conflicto es estructural y profundamente humano, ¿sí? Es parte de nosotros. Y hay una cita interesante de este autor Blecher, que seguramente les vamos a poner el texto como bibliografía optativa y complementaria, ¿sí? Pero ya nos va anticipando algo importante, que refiere a que el mejor grado de dinámica de una organización o de un grupo no está dado por la ausencia de conflictos, ¿sí? Sino por la posibilidad de explicitarlos, manejarlos y resolverlos dentro del marco institucional o grupal, ¿sí? Ahí ya vamos teniendo algunas pistas. Entonces, ¿qué es un conflicto? Ahora que fuimos tirando, compartiendo estos disparadores. Básicamente un conflicto emerge frente a diferencias, ¿sí? Como veíamos en la imagen inicial. Diferencias que pueden ser de pensamientos, de sentimientos o de proyectos, ¿sí? Entre los integrantes de cualquier tipo de grupo, ¿sí? Cuando esas diferencias son percibidas como un dilema o una encrucijada, y sobre todo cuando estas diferencias no tienen un espacio donde puedan expresarse, o aunque se expresen no son comprendidas por el grupo, ¿sí? Acá tenemos como una primera definición y algunos rasgos, digamos, de esto del conflicto. Entonces, ¿por qué surgen? Cuando hay intereses parcialmente opuestos y encontrados, ¿sí? Entonces siempre en todo grupo es necesario ir encontrando un equilibrio entre estos puntos, ¿no? Entre las necesidades opuestas que toda persona tiene por querer diferenciarse del resto, pero al mismo tiempo de integrarse al grupo, ¿sí? Al grupo. Un equilibrio entre los intereses individuales y entre los intereses sectoriales o organizacionales o grupales, ¿sí? Y también un equilibrio entre la distribución de poder entre las personas que integran o que participan en un grupo, ¿sí? Estas cuestiones generalmente siempre están en tensión en los grupos, pueden ser originantes de conflictos y es importante que se puedan ir equilibrando, ¿sí? Bueno, y continuando con esto de los conflictos, decíamos que cuando los intereses
estaban, ¿no? Que están parcialmente opuestos y encontrados, se cristalizan en posiciones rígidas, crece el conflicto, ¿no? Es un poco lo que veíamos en la imagen inicial. Si cada uno se para y se queda rígido en su lugar, desde un lugar una persona veía un 9 y desde el otro lugar la otra persona veía un 6, no iba a haber posibilidad de encontrar esa zona en común que figura allí, ¿no? Entonces, es importante que estas pequeñas diferencias que pueden encontrarse a veces en relación a pensamientos, a gustos, a ideas, etcétera, no se cristalicen en estas posiciones rígidas, inamovibles, que van a hacer cada vez más complejo de encontrar esta zona en común, ¿sí? En esa imagen inicial de estas dos personas, esa zona en común podría haber sido, bueno, que cada uno se acerque, que se pongan al lugar del otro, que se pongan en el medio y puedan encontrar de qué modo podían llegar a congeniar esa mirada, ¿sí? Es un simple ejemplo para poder comprender estos conceptos. Bueno, ¿y qué tipo de conflictos pueden existir? Hay como diferentes ámbitos donde pueden observarse o plasmarse, ¿no? Por un lado, el ámbito interpersonal, que es cuando se produce un conflicto entre dos personas o entre una persona y un grupo que se confrontan, ¿sí? Por ejemplo, por prestigio, por no estar dispuesto a aportar lo mismo que los demás miembros, ¿sí? Por otro lado, en el ámbito grupal, ¿sí? Que es cuando se conforman quizá dos o más grupos dentro de una misma organización, ¿no? Estamos pensando, esto quizá vale más para, para equipos de trabajo o para grupos organizacionales más amplios, ¿no? Entonces son conflictos que se dan entre grupos, ¿no? Por ejemplo, supongamos, y vamos a seguir viendo en la próxima unidad, en cooperativas, en grandes cooperativas que se van conformando internamente pequeños grupos, entonces ese ámbito de conflicto es grupal, ¿sí? Entre grupos. Y en tercer lugar, un ámbito interorganizacional, que ahí ya es entre diferentes organizaciones, ¿sí? Cuando, por ejemplo, se producen, no sé, competencias dilemas, pequeños conflictos entre una organización y entre otra. ¿Sí? Estos son como los tres ámbitos donde se pueden observar estos niveles de conflictos. Y acá vamos a ver, no tan detenidamente, porque lo van a poder leer y llevar con la lectura del capítulo 3 de Burin, pero estas más o menos en términos generales, ¿no? Las secuencias que muchas veces van desarrollando los conflictos. En primer lugar, muchas veces está latente, ¿no? Está ahí todavía y va a emerger, digamos, va a aflorar cuando estén como dadas las condiciones, ¿no? En un segundo momento este conflicto ya se hace manifiesto, ¿sí? Entonces las partes van como tomando conciencia, ¿sí? En un tercer momento ya se van como observando ciertos síntomas, ¿no? De tensión, como dice ahí, de repente, este ejemplo, ¿no? De repente se percibe un cierto ambiente tóxico en nuestra reunión de equipo, hay una tensión en el modo de comunicación que se está tejiendo entre el director y uno de los colaboradores. El tema del encuentro pasa a segundo plano. Importa lo que está pasando entre ellos, pero en realidad de eso no se habla. Sí, es como un ejemplo bastante gráfico de este momento, digamos, en donde se van sintiendo esos síntomas, ¿no? De tensión, pero todavía están ahí. ¿Recuerdan lo que vimos en relación a los grupos, la tarea explícita y la tarea implícita?
explícita e implícita, perdón. Bueno, acá claramente estamos viendo, ¿no?, cómo se va poniendo en juego lo implícito y no deja, como dice acá, el tema del encuentro pasa a un segundo plano y no está dejando desarrollar esa tarea explícita, ese objetivo que tiene un grupo. En cuarto lugar, las partes del conflicto se posicionan, ¿no? Cada uno incluso empieza como ya a pensar al otro más en términos de enemigo y con este lenguaje de guerra que se usa a veces, que lo citan estos autores, y se piensa esto, ¿no? Como que la culpa la tiene el otro, la otra persona, tiene un argumento indefendible, tenemos que aniquilar, no sé si también, bueno, quienes sigan algunas noticias y sobre todo de los políticos, muchas veces se usa este lenguaje de guerra, ¿no? Tenemos que vencer al otro, ¿sí? Es preciso, tenemos que destruir su argumento. Muchas veces se escucha este lenguaje de guerra y es como en esta instancia, ¿no?, en las que van desarrollándose los conflictos. Bueno, luego aparecen como estas conductas estereotipadas, como dice ahí, como roles y actitudes que se habla del otro como, bueno, o alguien se pone en el lugar de víctima, el otro en el salvador. Bueno, son roles, como dice ahí, ¿no? Y conductas bien estereotipadas, donde se encasilla, digamos, a las personas en determinadas actitudes. Bueno, esto hace que la comunicación se empiece a deteriorar y que se empiece como a distorsionar bastante la situación, ¿no?, el hecho. Y justamente todo esto hace también que se minimicen, se subestimen las coincidencias, ¿sí? Esa posibilidad de visualizar o de encontrar esta zona en común, esa posibilidad de encuentro entre posiciones, entre diferencias, ¿sí? Bien, todo esto tiene, por supuesto, consecuencias negativas, ¿no? Imagino que todos pueden pensar en ejemplos, digamos, después de conflictos que hayan sufrido con amigos, con compañeros, compañeras de trabajo, con algún jefe, con alguna jefa. Básicamente esto, ¿no? Como pérdida de tiempo, se produce un desgaste tanto de las personas como del grupo, produce agotamiento, desilusión respecto del proyecto o respecto de lo que vincule a esas personas en ese grupo, ¿no? Entonces el conflicto de alguna manera pasa a estar por encima de las prioridades que tiene ese grupo u organización, y se va perdiendo como la calidad en la tarea, en el objetivo que comparte ese grupo, ¿sí? Y en última instancia puede hasta implicar esto, como la renuncia al proyecto colectivo o al grupo en sí, ¿sí? Si no se resuelve estos conflictos. Acá pasamos como un punteo rápido de actitudes y obstáculos que en general producen, que desarrollan, generan conflictos, ¿sí? Por un lado, en relación a las actitudes, ¿no? ¿Qué hacemos las personas para generar o profundizar conflictos? Y ahí tenemos como una serie de ejemplos, ¿no?, que van a poder de todos modos leer en la bibliografía, pero bueno, estas actitudes autoritarias, cuando uno descalifica, cuando se discrimina, cuando existen rivalidades, bueno, y otros ejemplos que pueden ver ahí. Y por otro lado existen factores grupales u organizacionales que también promueven o profundizan conflictos, ¿sí? Como el anterior, como decía la pregunta, refiere más a actitudes y esto refiere más a cuestiones grupales, ¿sí?, u organizacionales. Entonces, por ejemplo, pueden surgir conflictos, supongamos, en equipos de trabajo cuando los objetivos no están muy claros, ¿no? O cuando existen también expectativas muy diferentes entre los miembros en relación a ese grupo, ¿sí? O cuando hay, por ejemplo, en equipos de trabajo, exista como una limitación de recursos, o cuando el tiempo de trabajo no es suficiente,
cuando no hay una buena toma de decisiones o del seguimiento de esas decisiones. Entonces todo esto, la falta de planificación, de evaluación, etcétera, todo esto que podemos ver que refieren bien a lo grupal u organizacional, hace que se produzcan dificultades y en definitiva conflictos, ¿sí? Bien, ¿cómo se resuelven los conflictos? ¿Sí? Acá tenemos que hablar de mapeo de conflictos, ¿sí? En primer lugar, siempre tener muy claro que lo principal es poder asumirlos y afrontarlos, ¿sí? ¿De qué manera? Bueno, en primer lugar, poder definir cuál es el conflicto, ¿sí? En esta etapa el conflicto no va a ser definido de la misma manera que por todas las distintas partes involucradas, ¿sí? Entonces, cada persona puede definir cuál es el conflicto de un modo diferente, ¿sí? Porque lo va a definir en función de su punto de vista. Entonces ahí, o sea, en este cuál es el conflicto, es muy importante poder identificar y conocer el significado que cada persona le da a ese conflicto, ¿sí? En segundo lugar, poder identificar quiénes están involucrados en ese conflicto, ¿sí? Entonces es importante poder mapear, identificar bien cuáles son los actores que están implicados para intervenir también en una posible solución, ¿sí? Por otro lado, también es importante analizar, identificar y comprender cuáles son las causas del conflicto, ¿sí? ¿Por qué sucede? Nuevamente acá se va a tener que desarrollar un intercambio de puntos de vista, ¿sí? Para poder comprender las distintas lógicas, ¿sí? Que se van poniendo en juego. Bien, por otro lado, pensar en las estrategias para resolver ese problema, ese conflicto. Entonces acá se pone en juego el qué hacer, ¿sí? A partir de toda esta información va a ser necesario analizar cómo se puede superar ese conflicto, ¿sí? Si hay que asumirlo, en qué momento, es ahora o es un poco más adelante, ¿sí? Se puede pensar en delegar, ¿sí? Derivar, porque, por ejemplo, pueda desarrollar esa interpretación del conflicto otra persona. Es decir, cuando se delega no es que se niega el conflicto para nada, sino que sí como que eso, se deriva a otra persona porque existe como cierta confianza en la posibilidad de que otra persona ayude a resolverlo, ¿no? Y bueno, postergarlo, esto que decía antes, ¿no? Se elige otro momento para abordarlo, ¿sí? Porque quizá en algún momento se identifica un conflicto, se lo reconoce, se lo asume, pero no es el momento para abordarlo, ¿sí? Acá entonces, rápidamente, ¿cuáles son distintas estrategias para resolverlos? Por un lado, la negociación, ¿sí? Entre partes, sin terceros. Acá es directamente entre quienes están implicados en ese conflicto. Bien, entonces en este caso se comunican e interactúan para lograr un acuerdo, ¿sí? Lo que hay que fijar es un objetivo entre ambas partes que se comprometan a cumplir, ¿sí? Pero esta negociación puede ser como de dos modos diferentes, ¿sí? Por un lado, por imposición, ¿sí? Que tiene que ver con las posiciones, digamos, en donde en general hay una persona que domina, ¿sí? Y gana a costa de la pérdida de la otra parte, ¿sí? Por otro lado, puede ser una negociación por integración, que ahí sí existen como beneficios recíprocos, ¿sí? En la que hay una búsqueda de alternativas que procuren satisfacer como los deseos y las expectativas de las dos partes, ¿sí? Y en general en este tipo de negociación se ve más una actitud de cooperación, ¿sí? Antes de como de competencia que puede darse en esta negociación por imposición.
Bueno, y ahí como algunos criterios, ¿no? De esta negociación por integración, que tiene que ver con separar el problema de lo personal, o sea, olvidarme ahí de cuestiones bien personales que estén en juego en el conflicto, sino tratar de, no es si me gusta o no me gusta cómo es la otra persona, sino qué problema tenemos, cómo podemos resolverlo, ¿no? Entonces esto es importante, ser suave con las personas, o sea, no atacarse, pero sí duros con el problema, es decir, como ir a fondo, ¿no? Con el problema. Centrarse en los intereses y no en imposiciones personales y utilizar criterios objetivos de evaluación. Entonces, todo esto consiste en la estrategia de resolución en relación a la negociación, ¿sí? Por otro lado, tenemos la mediación, que en este caso es cuando se acude, digamos, se pide la ayuda de una persona, de un tercero neutral, que va a asistir las interacciones entre las partes para intentar contribuir a alcanzar acuerdos, ¿sí? Pero finalmente son las partes las que deciden, pero hay un intermediario, un tercero, que es el que ayuda en esta mediación. Es importante esto, ¿no? Que en cualquier tipo de conflicto lo fundamental, digamos, para poder pensar en su resolución es que las partes tengan realmente la voluntad y el consentimiento de negociar, ¿sí? De poder llegar a una solución, a un acuerdo. Bien, ¿y qué se puede hacer, ¿no? Para prevenir y detectar conflictos a tiempo, para que esa secuencia que veíamos al inicio no vaya avanzando y vaya creciendo esa dificultad, ese problema? Por un lado, bueno, es importante, sobre todo en cuestión organizacional, ¿no? Conformar equipos y capacitar para el trabajo en equipo. Que existan como reuniones regulares, ¿sí? Por equipos, plenarias, promover fuertemente la comunicación y la participación, estimular el diálogo, tratar de desarrollar relaciones basadas en el respeto, la confianza mutua, la colaboración, intentar siempre considerar las necesidades y las motivaciones de todos quienes integran los grupos, ¿sí? Bien, hasta acá llegamos con esta clase sobre conflictos en los grupos. Esperamos que esté claro. Tengan en cuenta que está desarrollada en función del capítulo 3 de Burin, del manual, que se llama, ya les digo, Problemas y conflictos grupales, ¿sí? El capítulo 3 de Burin.